Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día sábado 21 de febrero y ya no queda prácticamente nada. Es prácticamente el último fin de semana del mes de febrero y tenemos hartas informaciones que comentar junto a ustedes o para ustedes, es más bien. Partamos de inmediato con las noticias. Estos son los titulares de esta edición de CNN Prime. Siguen las reacciones tras la decisión de Estados Unidos de cancelar las visas de 3 funcionarios chilenos, entre ellos el del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Desde todos los sectores insisten en que no se deben aceptar las presiones de la administración Trump. La oposición apunta además al presidente Gabriel Boric. A 6 aumentaron las víctimas fatales de la explosión registrada el jueves en Renca. Las últimas 2 personas fallecidas son mujeres cuyos decesos se produjeron debido a la gravedad de sus quemaduras. Ambas estaban internadas en la Mutual de Seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó en un día de 10 a 15% los aranceles globales. Esto tras la decisión de la Corte Suprema de ese país, que falló en contra de los gravámenes impulsados por la actual administración, a 3 días de su discurso sobre el Estado de la Unión. Y ya está todo listo y dispuesto para el inicio del Festival de la Canción de Viña del Mar. Gloria Estefan será la encargada de inaugurar la jornada de este domingo, que contará además con el humorista Stefan Kramer y además del cantante italiano Matteo Bocelli. Bien, vamos a iniciar la revisión de las informaciones con tal vez una de las noticias más importantes en materia política y que, bueno, trasciende hacia lo internacional también. Ustedes recordarán, lo hemos tratado durante las últimas horas respecto de esta situación en el que desde Estados Unidos se cancelan las visas de 3 altos funcionarios de nuestro país, entre ellos el del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, el del subsecretario de Telecomunicaciones y también de un encargado del plan o del proyecto, más bien cable submarino Valparaíso-Hong Kong. El presidente Gabriel Boric cuestionó la decisión de Estados Unidos y la calificó de arbitraria, unilateral y sorpresiva, mientras que desde la oposición cuestionaron la gestión en materia internacional del presidente Gabriel Boric. Yo creo que es una situación insólita, por varias razones. Primero, de que no hubo el tema de las formas. Acá se supone que una decisión de este tipo se comunique de gobierno a gobierno antes de hacerla pública. Esas son las formas que se manejan en diplomacia. Eso no ocurrió. El segundo dato que a mí me parece muy significativo es que acá la sanción que se está aplicando no es por una medida de política pública. No hay una política pública que se haya anunciado sobre este tema, que es el proyecto de un cable submarino de Valparaíso a Hong Kong. Lo que hay son estudios que se están haciendo. El gobierno de Chile no ha tomado una decisión al respecto. Desde la oficina del presidente electo y en mi condición de canciller designado por el presidente electo, José Antonio Kast, creemos que es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión. La política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile y de todos los chilenos. De la misma forma, como futuro gobierno, haremos todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones. Además, han surgido nuevas reacciones. El Partido Socialista indicó que la decisión de Estados Unidos es grave y afecta la sólida relación bilateral que Chile ha construido con Estados Unidos bajo diversos gobiernos. Agrega que la afirmación de que Chile vulnera la seguridad regional y la propia es temeraria, infundada y nuestro partido la rechaza terminantemente. Según el PS,
Esta sanción busca servir como advertencia para que el gobierno de Kast no siga adelante con el cable chino y vulnera, según la colectividad, la condición de Chile como un país soberano, de economía abierta a la inversión extranjera sin discriminación. En tanto, desde la Democracia Cristiana afirmaron que la decisión de Estados Unidos lesiona gravemente la soberanía de Chile, país que tiene una institucionalidad democrática y procedimientos no discriminatorios irreprochables en el plano nacional e internacional. Ahora que tenemos todos los antecedentes, podemos hablar con mayor propiedad. Una cosa es fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos, pero muy distinta tener que aceptar una presión, una acción de disuasión por un proyecto que se ha hecho bajo las normas legales de Chile. Nosotros no podemos como país estar en el medio de una guerra comercial entre China y Chile. Mientras que desde otros sectores, otros parlamentarios, esta vez de la oposición, cuestionaron también la gestión en materia internacional del presidente Boric. Mientras Estados Unidos y China disputan el control de la infraestructura crítica digital, el gobierno de Gabriel Boric vuelve a improvisar en materias estratégicas, avanzando sin medir consecuencias ni efectos internacionales, exponiendo nuevamente a Chile en un ámbito tan sensible como las relaciones internacionales. No compartimos cómo se ha gestionado esta relación con China en infraestructura crítica, pero tampoco aceptamos presiones de ninguna potencia. Chile decide por sí mismo. Nuestra política exterior debe responder al interés nacional, no a agendas globales ni a la improvisación del gobierno de Gabriel Boric. En las circunstancias actuales geopolíticas, no se aprueba un cable submarino chino en las postrimerías de un gobierno. No se aprueba o se inicia la aprobación cuando el gobierno está a punto de entregar el mando. El presidente Boric ha cometido una irresponsabilidad al darle tramitación a través del subsecretario de Telecomunicaciones al cable de datos submarino de la República Popular China. Este cable debe demostrar para qué es, debe demostrar que es para fines comerciales y no estratégicos. Deben demostrar que Chile necesita algo así cuando ya se está trabajando en el cable Humboldt. Bien, vamos a cambiar de tema y seguir avanzando en la revisión de las noticias esta noche en CNN Prime. Ustedes recordarán esta grave situación ocurrida en la comuna de Renca, en la autopista concesionada, autopista central, pero en la vía General Velázquez, este accidente que se produce y con posterior explosión de este camión de gas y que dejó varias personas lesionadas con heridas graves y también personas fallecidas. Bueno, en la jornada del día de hoy se conoció de la información de 2 nuevos fallecidos a raíz de este accidente, y a 6 aumentó el número de personas que han perdido la vida a causa de la explosión de este camión que transportaba gas el pasado día jueves. El hecho se produjo justamente este accidente esa jornada, y una de las hipótesis que se trabaja por parte del Ministerio Público es el posible exceso de velocidad de este vehículo. Las últimas 12 víctimas fatales son mujeres que estaban ingresadas en la mutual de seguridad y su deceso se produjo por la gravedad de sus quemaduras. En cuanto a los heridos, son 15 las personas que continúan hospitalizadas en distintos recintos de la red pública y también privada. 14 de ellas permanecen en riesgo vital. Sigamos avanzando, esta vez con noticias de carácter judicial, porque tras un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió anular de oficio todo lo obrado en la etapa de cumplimiento de resoluciones del proyecto Dominga, incluido el rechazo del Consejo de Ministros. Según la sentencia, la aplicación de lo resuelto por el primer tribunal ambiental sería improcedente, ya que no corresponde a un caso previsto por la ley. El fallo establece que son ejecutables las sentencias definitivas e interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, requisito del que adolece la sentencia que se pretende ejecutar.
Bien, y es momento de ir a la pausa en esta edición de CNN Prime. A la vuelta, seguimos con más informaciones nacionales, internacionales, de todo, para comenzar justamente aquí en CNN Chile. Ya, lo que sigue es una noticia que, bueno, golpea al bolsillo, pues, porque desde este domingo será efectivo el alza en el transporte público. Hablamos de 25 pesos que va a subir el pasaje de los buses del sistema red, también del metro y del metro tren Estación Central NOS. Así que, bueno, es parte de lo que nos va a contar Vicente Muñoz en su nota, que nos explica además por qué se produce esta alza y también la reacción de los usuarios del sistema. Esta medianoche comienza a regir la nueva alza en el precio del pasaje en el transporte público capitalino, la sexta que se aplica en los últimos 4 años. La medida implica el aumento más significativo desde el descongelamiento de las tarifas a partir de 2023 y se trata de un alza de 25 pesos en la tarifa de adulto, lo que llevará a un valor total de 895 pesos en metro en hora punta. El panel de expertos de transporte público de Santiago ha determinado un ajuste de la tarifa de 25 pesos en adulto, 20 pesos en adulto mayor y 10 pesos en estudiante. Hay que recordar de que entre el 2020 y 2023 las tarifas han estado congeladas en 270 pesos, lo cual implica menores ingresos para el sistema en el mediano largo plazo. De este modo, el pasaje estudiantil subirá a 260 pesos, mientras que la tarifa de adulto mayor tendrá un costo de 390 pesos. Este aumento en las tarifas aplicará para los pasajes de metro, bus y el tren NOS Estación Central, una medida sustentada por el panel de expertos del transporte público, pero que generó reacciones inmediatas en las personas. Mal porque los sueldos son bajos y la gente no alcanza a llegar a fin de mes con lo que necesita para el mes, entonces que te saquen 10 o 20 mil pesos, 10 más 10 más 10 va sumando. Súper fome porque mientras menos haya trabajo, los sueldos no suben, igual fome que suban los precios, pues. Pero bueno, hay que medirse un poco más, ¿no? Porque te va a restar cosas que ya... vaya a comprar menos cosas porque vaya a tener que tener más para pagar la locomoción. Todos los días lo tomo, pero ¿qué voy a hacer? Voy a tener que pagar nomás, ¿no? Así que no queda de otra. Lamentablemente el medio de transporte de la gente más pobre es la locomoción colectiva, el metro, entonces le impacta en forma directa. Bastante para los que tenemos que salir a trabajar a diario sobre todo, ida y vuelta. Bastante diría yo, y siento que deberían ver el tema las autoridades correspondientes. Hay harta evasión todavía también. Yo creo que eso puede suceder, que haya más evasión, que aumente. En el caso de la modalidad de pago Dale QR, su cobertura mensual aumentará a 42.000 pesos, lo cual será efectivo a partir del 1 de marzo. Entendemos el impacto que esta alza genera en el bolsillo de las personas, pero también que somos responsables de la aplicación de ella a partir de la decisión técnica y autónoma que ha establecido el panel de expertos, a partir de las variaciones que durante el año 2025 ha experimentado el valor del diésel, del dólar, de la inflación, de la mano de obra, el valor de la energía, entre otros. A partir de ello corresponde entonces aplicar esta alza que permite mantener el equilibrio económico del sistema de transporte público. Así, las opciones de pago son variadas, como la reciente implementación de las tarjetas de crédito, débito y prepago, que también serán efectivas para costear este aumento que empieza a regir este domingo. Bien, y esto que vamos a conversar ahora también nos debe hacer tomar algunas prevenciones. Esto también es preocupante. Este año se observa un aumento de los casos de hantavirus en el país, según el último balance de la campaña de verano. En este periodo también se observa que la primera causa de muerte de niños entre 1 y 4 años es el ahogamiento y la sumersión accidental. Sebastián Riz nos cuenta más.
Buenas noches, Felipe. Así es, lamentablemente se acaba el verano, comienza marzo y es por eso que desde el MinSal realizaron un balance de lo que ha sido este verano 2026, donde abordaron distintos puntos relevantes. Pero partamos con el primero, partamos con la situación epidemiológica de nuestro país durante los meses de enero y febrero, porque hay cifras preocupantes en algunos casos. Primero que todo con el hantavirus, ya que desde el MinSal registraron en concreto 14 casos de hantavirus en el país, de los cuales 11 han fallecido lamentablemente, lo que da una tasa de mortalidad cercana al 46%, lo que evidentemente preocupa a las autoridades de gobierno respecto a este virus. Otro de los puntos importantes que destacaron las autoridades es que el jueves se realizó un hallazgo de un nuevo mosquito Aedes aegypti, este mosquito que transmite enfermedades como la fiebre amarilla, el Zika y también el dengue, que recordemos hace algunas semanas atrás también se halló uno en el aeropuerto de Santiago, y desde las autoridades informaban que hay presencia de este mosquito en territorio nacional en algunas regiones como Arica, Tarapacá, Valparaíso y también últimamente en la región metropolitana. Un mosquito que sabemos que se cría o se reproduce justamente en los criaderos de agua, por eso el llamado de las autoridades era a evitar estos pozos, evitar el junte de agua en lugares, porque justamente esto reproduce el mosquito. Pasemos a escuchar qué es lo que se referían las autoridades del MinSal respecto al hallazgo de este nuevo Aedes aegypti, mejor dicho, en el Paso de los Libertadores el jueves. Queremos informar que durante esta semana se identificó el hallazgo de un ejemplar adulto de un mosquito Aedes aegypti en el Paso de los Libertadores de la región de Valparaíso. Se aplicaron todas las medidas de control pertinente preventivas ante este hallazgo. Afortunadamente, durante esta inspección no se encontraron más ejemplares tras la inspección, y el día de ayer el Instituto de Salud Pública confirmó que el ejemplar correspondía a un Aedes aegypti, vector que comúnmente es un vector transmisor de enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. A pesar de que efectivamente nosotros tenemos presencia de mosquitos en distintas regiones del país, como Arica, Tarapacá, Valparaíso y también últimamente la región metropolitana, todos los casos de arbovirosis identificados en el país son casos importados. A la fecha, a la semana epidemiológica número 6, se han identificado 7 casos de dengue. Claro, un nuevo hallazgo del Aedes aegypti, un mosquito que transmite, como mencionábamos antes, enfermedades como el Zika, la fiebre amarilla y también el dengue. Hasta ahora existen 7 casos de personas contagiadas de dengue en nuestro país, pero enfatizaban las autoridades, como escuchábamos, que estas personas contagiadas no se contagiaron en territorio nacional, lo que es importante, porque son contagios importados, o sea que son contagios que se realizaron en sus viajes, por lo que todavía no existe una persona que se haya contagiado por los ejemplares que existen en nuestro país. Otro de los puntos relevantes que informaban durante esta semana desde el MinSal son lamentablemente las personas que han fallecido por ahogamiento durante este verano 2026. En concreto son 63 las personas fallecidas y, contrario a lo que uno podría pensar, son mayoritariamente entre el rango de 25 años a 65 años. Uno pensaría tal vez que son otras personas las que mayormente mueren producto del ahogamiento. Bueno, no, son las personas entre 25 y 65 años. Aunque otro dato importante justamente de este último dato es que si bien son las personas entre 25 y 65 años las que mayormente han fallecido durante este verano producto del ahogamiento, son justamente las personas entre 1 y 4 y las mayores de 65 los que tienen una tasa de mortalidad mayor. Por eso el llamado de las autoridades era justamente al autocuidado propio y también al autocuidado del resto, al cuidado, mejor dicho, ¿no es cierto?, del resto de las personas a nuestro alrededor, los menores de 4 y también las personas mayores cuando estamos cerca de piscinas o de alguna playa. Pasemos a escuchar lo que se referían desde el MinSal respecto a esta cifra. Lamentablemente, hasta la semana epidemiológica 6 de este año se han reportado 63 personas fallecidas por estas causas, y específicamente en la última semana epidemiológica se han reportado 2 casos fallecidos, que la mayor concentración de casos se da en los grupos de edad que van de los 25 a los 64 años. Sin embargo, en la línea roja ustedes van a poder ver los cálculos de las tasas de mortalidad, lo que nos habla específicamente del riesgo que se tiene para estos grupos etarios, y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo el grupo de 1 a 4 años en conjunto a las personas mayores de 65 años, en lo que llevamos de año 2026, reportan un mayor
riesgo de morir por ahogamiento y sumersión, tomar todas las medidas precautorias para evitar obviamente este problema de salud pública. Un verano entonces que llega a su fin, queda una semana solamente de febrero, ya comienza marzo, comienza el 2026 ya más de lleno, ¿no es cierto? Y que un balance que entregaban desde el MinSal durante esta semana con estos datos. Lamentablemente 63 personas fallecidas por ahogamiento entre enero y febrero, y también de la situación epidemiológica del país con esta alza o con estos preocupantes cifras de personas contagiadas con hantavirus, y también del hallazgo de un nuevo ejemplar del Aedes aegypti que transmite, como mencionábamos anteriormente, la fiebre amarilla, la Zika y el dengue. Bien, vamos a hablar ahora de temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a elevar de 10% a un 15% el arancel global tras cuestionar un reciente fallo de la Corte Suprema de dicho país, de los Estados Unidos. El mandatario calificó la decisión como antiestadounidense y aseguró que la medida comenzará a regir de inmediato. Según explicó, en los próximos meses su administración definirá los nuevos aranceles que serán aplicados en el marco de su política de fortalecimiento económico. Bien, y llegó el momento de hablar sin lugar a dudas del evento del verano y con el que se cierra también la temporada estival, pues, que es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Mañana comienza el Festival de Viña 2026 y por eso es que vamos a tomar contacto con la Ciudad Jardín. Ahí está nuestro compañero Sandro Lavarría, quien viajó hasta la ciudad de la Quinta Región para poder vivir y palpar ahí in situ cómo se viven las noches del Festival de Viña. Bueno, Sandro, tú nos cuentas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Felipe, ¿cómo estás? Claro, nosotros con el equipo de CNN Chile ya estamos instalados acá en el Hotel Sheraton, donde ya se están realizando las primeras actividades de cara al inicio de esta versión número 65 del Festival de Viña del Mar, que ayer tuvo su primer puntapié con la ya tradicional gala, donde se reunieron todas las celebridades, tanto de nuestro país como también del extranjero, porque recordemos que hubo personajes como por ejemplo Matteo Bocelli, quien además de presentarse va a ser parte también del jurado, así que ayer fue parte ya de esta tradicional instancia, y artistas que también han pasado por la Quinta Vergara, como por ejemplo Kid Voodoo, y también hay algunos de los que están más sonando en las radios hoy por hoy, como por ejemplo Sinaka y Catais, también estuvieron presentes durante la noche. En esta jornada como tal comenzaron también los encuentros ya de los artistas con la prensa de cara a estas presentaciones en la Quinta Vergara. El primero de ellos en realizar esta conferencia fue Stefan Kramer, el humorista encargado de abrir estos Juegos del Humor en esta nueva versión, en esta edición 2026, un humorista que va a concretar su cuarto Festival de Viña, todo esto después de una última edición en el año 2020, una presentación que fue bien comentada en ese momento, sobre todo porque termina realizando un homenaje a la llamada Primera Línea y a los personajes que de alguna forma la componían. Estuvieron, por ejemplo, el sensual Spider-Man o también la tía Pikachu, por lo que recibió variadas críticas, también halagos, críticas más bien divididas en ese momento. También durante esta jornada, Matteo Bocelli, quien se presentó con su padre en el año 2024, Andrea Bocelli, causando sensación. Más tarde también tuvo una presentación en el Movistar Arena y llega hasta esta versión para presentarse en solitario y también como miembro del jurado de las competencias folclóricas e internacionales. También hasta Viña del Mar llegó Gloria Estefan, la ganadora del Grammy, bien digo, con su último disco Raíces, que también se está preparando para abrir esta versión número 65 del Festival de Viña del Mar. Los invito rápidamente a escuchar parte de las palabras de los artistas durante esta jornada de día sábado. Me siento feliz, honrada, es un privilegio, es algo muy bonito y estoy feliz de por lo menos salir y saber que van a conocer alguna de las canciones esta vez. Hola CNN Chile, soy Gloria Estefan enviándole mucho cariño, muchos besos y mucho agradecimiento.
Claro, fue un contexto difícil, fue una rutina que tuvo mucho trabajo igual, creo que yo la veo con distancia y lo que más valoro siempre de mi equipo es el trabajo, la puesta en escena. Por supuesto que generó opiniones divididas de las que yo también he tenido que vivirla. Por supuesto que se divide el público, uno experimenta sensaciones que no había tenido antes. Yo siempre he sido una persona desde chico que como que le he caído bien a una gran mayoría de gente. Y bueno, me tocó vivirlo, me tocó también verlo con distancia. Y en estos tiempos creo que cuando uno trabaja el humor político y contingente, siempre es muy bueno hacer reír a todos. Todos lo sabemos que es el festival, uno de los festivales más conocidos en el mundo, ¿no? Entonces, y la primera vez también sabía que sería un momento importante para mí, para mi padre. Y siempre yo, como se dice, voy en el palco con el mismo amor, con la misma pasión para la música que hago. Ahí estaban entonces las palabras de los artistas encargados de dar el vamos a esta versión número 65 del Festival de Viña del Mar. Recordemos que esta edición va a comenzar este domingo 22 de febrero y se va a extender hasta este viernes, donde vamos a poder también conversar con la gran variedad de artistas que van a estar subiéndose durante este año a la Quinta Vergara. Bien, Sandro, vamos a estar muy atentos entonces a quienes disfrutamos de este Festival de Viña. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo surgen estas 6 noches festivaleras que cierran el verano también para nosotros. Y así hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Esperamos haberlos dejado informados de toda la actualidad nacional e internacional y sepan que siempre vamos a estar llevándoles las noticias minuto a minuto aquí en las pantallas de CNN Chile. Que tengan una gran noche y un resto de fin de semana excelente. Chao, chao.